Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Mari, ¿cómo estás? Hola Yuri, bien, gracias. Bienvenidos todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal estos días lluviosos, verdad? Sí, y ahorita ya está acá por estos lugares de la Ciudad de México, con vientos huracanados y lluvias, granizo y bueno, de todo un poco. Está todo pesado, yo creo que estos días, ¿no? Con la lluvia. Sí, pero fuerte, ¿eh? O sea, no se viene despacito, viene con todo. Pues bueno, que Dios nos proteja. Así es. El día de hoy vamos a hablar de las 5 haciendas más poderosas de Michoacán en la época virreinal. Podríamos imaginar una mañana en el siglo XVII en una hacienda de Michoacán. Ya ves cómo es el clima ya bien bonito, ¿verdad? Yo sí extraño Michoacán, que el sol empieza a iluminar Y, los campos, la neblina cubre los sembradíos de maíz o trigo, mientras el sonido de los animales rompe el silencio del amanecer. En el patio central de la hacienda, porque por ejemplo ahorita vamos a hablar de donde creció mi papá, en Michoacán, en la hacienda de Queréndaro. ujú. Los trabajadores comienzan a reunirse, algunos preparan las herramientas de campo, otros alimentan al ganado. Desde la casa principal, el administrador observa el movimiento de la jornada que está por comenzar. En ese momento, la hacienda no solo es una casa grande en medio del campo, es el corazón de una comunidad entera. Ahí se producen los alimentos, se organizan los trabajos del campo, se celebran bautizos en las capillas y se toman decisiones que afectan la vida de decenas, a veces cientos de personas. Durante más de 3 siglos, las haciendas formaron parte fundamental de la historia económica y social de México. Algunas nacieron después de la conquista española, cuando la corona comenzó a otorgar tierras a conquistadores como encomiendas y a colonizadores. Otras crecieron con el tiempo hasta convertirse en una enorme propiedad agrícola que abastecían ciudades, minas y rutas comerciales. Pero las haciendas no fueron solo centros de producción, también fueron escenarios de alianzas familiares, conflictos por la tierra, luchas sociales y momentos decisivos para la historia. En lugares como Michoacán, las haciendas conectaron distintos mundos: el pasado indígena purépecha, la llegada de los colonizadores españoles y el desarrollo económico de la Nueva España. Algunas de ellas estuvieron ligadas a los conquistadores, otras fueron refugio durante la independencia y muchas desaparecieron después de la Revolución Mexicana con el reparto agrario. Hoy muchas de esas haciendas siguen en pie, algunas convertidas en hoteles o restaurantes, otras abandonadas como ruinas silenciosas, pero todas guardan historias que nos ayudan a entender cómo se formó el México rural. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, Mari. Sí, el tema de haciendas es siempre muy amplio, ¿no? O sea, es un marco, pues, bastante, con muchas vertientes, ¿no? Solo, no, como bien dices, no solo eran epicentros de la economía, sino también fuente de las familias, los dueños, bueno, de las haciendas, pues presumían, ¿no? En la cantidad de tierras que tenían eh, sus, este, sus propiedades. O sea, la verdad es que hablar de haciendas es hablar de un México que, pues, se regularizaba o se organizaba en la etapa virreinal y posteriormente durante el porfiriato, que también fue una situación de regularización. Pero bueno, pues en su haber también había diferentes despojos, había injusticia, había maltrato, había pues sus cosas negativas, ¿no? Y entonces, bueno, pues precisamente en Michoacán se habla de 5 haciendas muy fuertes que tuvieron su influencia, ¿no? En diferentes momentos de la vida histórica de México. Y pues bueno, siendo de ellas una, la de Hacienda de Queréndaro, justo que la que decías, ¿no? Que pues nació tu papá. Sí, sí, es muy curioso que fíjate, bueno, en esta hacienda vivió Juan de Villaseñor,
que es, es Ajá. uno de los conquistadores principales y colonizadores tempranos del siglo XVI. Mi abuelo, pues también nacieron pues en la montaña. No sé si o sea, está Querétaro, está la montaña, ¿cómo se llama? El río de Parras y Real de Otzumatlán. No sé si algún día fuiste. No, fíjate que por esos rumbos no, Es bien bonito. no O sea, incursioné. en la montaña, o sea, subes y es un lugar, o sea, de árboles de peras, la miel de, ¿cómo le llaman? De flor de estío. O sea, es una miel que sabe a flores, o sea, es deliciosa. Pero bueno, estas familias estuvieron toda esta zona, por eso Río de Parras, muchos de ahí son familiares míos, ¿no? De mismo de Querétaro. Y este Ujú, Juan de Villaseñor vivió ahí y formó parte de esas redes familiares que recibieron tierras, establecieron grandes propiedades rurales. Y al mismo tiempo, por ejemplo, mi abuela, qué curioso, mi papá llega por Pedro Pacho, pero por mi abuela llega Juan de Villaseñor y ella nació en Hidalgo, ¿no? O sea, es que cómo se movían estas familias, ¿verdad? Porque no solo eran unidades productivas, también eran espacios, como decimos, donde perdón, consolidaban alianzas familiares, matrimonios estratégicos. Y yo sé que a mi abuela la casaron con mi abuelo, porque mi abuelo tenía, creo que 42 años y mi abuela 17, algo así, ¿no? Cuando la casaron. Entonces, hasta la fecha yo digo que también. Y bueno, esto es una situación que he visto mucho como genealogista, que fíjate, estas familias tenían vinculaciones con lugares donde se producían minas, o sea, donde había minas. Querétaro también tenía mina, este, Hidalgo también, las partes de Nuevo León, o sea, todos estos lugares de mina son, pues también importantes, ¿no? Como nodos de conexión de las familias. Entonces, esto es lo que muestra esta hacienda, que también está conectada con la genealogía y la formación de élites coloniales, esa de Querétaro. Pero bueno, sí, de hecho, pues es que Michoacán es vasto, ¿no? En cuestión también de riqueza natural y riqueza, en muchos sentidos, o sea, es prácticamente una región, pues hasta con puerto, ¿no? Playa, luego zona boscosa. Entonces, pues claro que se entiende que ahí se asentaron pues grandes poderíos, ¿no? Y entonces a mí me llama la atención también que de parte de la genealogía, Yuri, cuando me hablas de que también te apoyas en corredores, ¿no? O sea, como no solo en investigación de los apellidos o de las líneas de ancestros, sino también en estos pasos, supongo, que ayudan a entender como de dónde provienen las raíces, ¿no? Entonces, bueno, sí, supongo que Michoacán también era un corredor económico, histórico, o sea, pues, aunado a los recursos naturales, aunado, como dice, a la minería, a la región o sea, a la madera, o sea, como toda esa parte natural que se explotaba y que, bueno, pues supongo que ahí se forma un corredor importante, no sé si hay algo de eso en tus estudios sí. o has incursionado en otros corredores. Bueno, es el corredor principal, así donde se movían todas las familias, es San Luis Potosí, pero Michoacán era parte de estos movimientos de este mismo corredor, ¿no? O sea, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, San Luis Potosí, el Nuevo Reino de León, o sea, que era Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Texas, inclusive Puebla, Ciudad de México. O sea, eran cómo se iban moviendo las familias. Y luego estoy buscando, está, pues no, Michoacán, y de repente, ay, no, eso fue Jalisco, ay, y luego está en San Luis Potosí, o sea, sí los movimientos, sí se ven como las familias, o sea, tienen consistencia que a veces pareciera que no tiene, pero sí, como dices tú, que se están moviendo, se estaban moviendo porque estas familias, lo interesante de estas familias es que, pues venían, no son es que también el concepto un poquito es complicado, porque pues tenemos el concepto de que España, pues vinieron solo los conquistadores nada más a venir aquí pues a cambiar el mundo, ¿verdad? Exacto. Son conocidos por la leyenda negra, no sé si has escuchado de eso, ¿no? O sea,
la forma oscura que tiene España, ¿no? Por ser conquistador. Pero en estos viajes, muchas familias, pues de origen sefardita, que vinieron, pues ellos venían, ¿no? Comprando títulos, ¿no? No, o sea, es como, pues, la necesidad apremiante, ¿no? De sobrevivir, ¿no? Entonces, a veces por eso es complicado decir que estas familias no eran sefarditas o de origen judío, porque no, muchos, pues, más bien sobrevivieron, precisamente porque estas familias en Michoacán hacían carnitas. Entonces, ¿cómo iban a descubrir un judío? Porque un judío no consume carne de cerdo, ¿verdad? Ni la vende. Claro, Entonces ellos hacían cosas para esconderse, porque inclusive hasta la forma en que barrían la casa, o sea, de adentro, sí, de afuera hacia el centro, ¿no? O sea, hay cosas muy curiosas que tienen estas familias, ¿no? No comían pescados con escamas, no comían cerdos. En Nuevo León pues hemos podido probar que no producían cerdos, ¿no? Entonces, sí, cuando alguien moría, inclusive eso en Nuevo León se da mucho y pues las familias lo comentan, inclusive en San Luis Potosí, se moría alguien, cubría los espejos, o sea, son cosas, costumbres de estas familias, ¿verdad? Que se mantuvieron arraigadas en todo este mismo, como dices, que yo también lo llamo un corredor, es el corredor de estas familias donde se estuvieron ubicando, moviendo, tienen cosas en común, por ejemplo, plantaban árboles de higos, limones, de granadas, inclusive las construcciones a veces tienen pues estilos así como que parecieran árabes, pero no son árabes, son judíos. Entonces, bueno, esto es lo que de alguna manera se quedó, de alguna manera la huella en las haciendas, ¿verdad? Que esa hacienda ya no queda mucho. Pero no sé si a eso no has ido a la de Ocasanastacua, allí en la zona del lago de Pátzcuaro. no, también igual, digo, yo recorrí la zona del lago, pero esa hacienda no me suena, bueno, hasta el nombre, ¿no? O sea, ¿No? y supongo que pues sí es algún lugar fascinante y súper importante en la región, o sea, pero a ver, cuéntanos de No, esa pues, hacienda que tiene un nombre muy, sí, no sé qué significa, ¿verdad? Ocasanastacua. muy, no, pero muy extraño, ¿no? O sea, bonito, pero muy difícil de pronunciarse. Sí, pues sí, es que era una hacienda importante en la ribera, pues, del lago de Pátzcuaro. Este, Ajá. hermosa, o sea, realmente sí la tienen cuidada, el paisaje, la alberca, o sea, es de ensueño ese lugar. Ahorita no sé qué función tenga porque yo hace años que estuve ahí, no he estado pronto, pero sí me parece también, esa sí está conservada en su mayoría, ¿no? Y conserva Sí, esa hay, historia. parece que ahí sí, pues la transformaron, ¿no? Sí, Como también hemos platicado, que ya con el hoteles, tiempo, restaurantes. pues las haciendas se convirtieron en espacios de recreación, o sea, y de diversión, ¿no? Donde también se hacen eventos sociales, donde se ofrecen habitaciones para hotelería, donde se ofrecen algún museo, o sea, porque bueno, son edificios emblemáticos, pero también enormes y que se prestan pues para la construcción de algún lugar para la familia, para los amigos, ¿no? Y bueno, con el boom de las bodas en las haciendas, o sea, aunque no Sí, importa que vivas en, no sé, en Estados Unidos y vienen a casarse a haciendas de por acá, ¿no? Porque pues siempre son muy bonitas. Y bueno, creo que esta de Pátzcuaro, o sea, pareciera que es una de esas que han remodelado y que ha tenido, pues, pues, ahora sí que diversificación, ¿no? En uso. sí, es cierto. La otra también que es muy interesante, yo sí, es así, he ido demasiado, que ya bueno, ya hace rato que no voy, pero a eventos, a cursos, Cincimeo. ¿Fuiste Sin alguna vez simeo. a Cincimeo? Sí, cómo no, ahí sí conozco. ¿Verdad que sí que está en la carretera Sí, Morelia con Sinapecuaro? Está sí, sí. muy bonita también la comida, o sea, tienen todo ahí muy, muy cuidado,
Pues sí, ¿no? Hasta para relacionarte con gente, ¿no? Me pareció muy bonito ese lugar. Sí, no, incluso, y esta región en particular, bueno, pues se unía, ¿no? La zona agrícola que estaba durante el periodo colonial y que pues como se ha dicho, o sea, estos recursos que acompañaban todas esas propiedades extensas, pues era la cuestión agrícola, las aguas, ¿no? Que también la propiedad del agua era, bueno, motivo de, que siempre ha sido motivo de lucha, evidentemente, pero bueno, pues quien tuviera esa recurso pues para consumo propio y consumo de ganado y todo, bueno, será algo significativo. Sí, pues sí, tenían campos de cultivo, corrales para ganado, talleres, capillas, viviendas para trabajadores, y pues eran comunidades autosuficientes, pequeñas y funcionales, ¿no? Y todavía creo que había unos silos, yo no sé si los cambiaron hace años que no paso, pero había unos silos, que los silos son los lugares donde guardaban los granos, ¿no? Los granos. Ujú. Pero bueno, ya con eso de Monsanto, que se dedicó a pues ahora sí, a proteger las semillas, pues ya no lo hacen los campesinos, ya no. Ahora es otro sistema, ¿verdad? De comprar semillas. Sí, bueno, los cambios han proliferado, ¿no? El cambio en los sistemas de cultivo, en la tecnología, y lamentablemente, como ya lo dijimos en un capítulo previo sobre el campo, o sea, pues la transformación del campo pues no ha ido muy acompañada de beneficios, ¿no? O sea, siempre ha sido como algo, un punto complicado, porque bueno, pues el campo es inherente a la esencia mexicana, ¿no? Y desafortunadamente las prácticas que antes se pues empleaban, pues ahora ya han sido pues dañadas o afectadas por otros factores, ¿no? Desde pues, cuestiones de intereses económicos, cuestiones de inseguridad, o sea, como una situación de, de que habría que cuidar más esa esencia, ¿no? Esa parte de nuestra identidad, pero bueno, pues desafortunadamente eh, ha habido mucha transformación, pero no siempre acompañada de un beneficio, ¿no? Como lo que hablas de Monsanto y de otras prácticas o de otras empresas que pues también han Sí, pues venido a invadir. lo que está sufriendo nuestro campo, ¿no? Que hablamos en el programa pasado, que aún así, pues Michoacán es uno de los principales productores agrícolas y ganaderos de México. Digo, no tanto como Chihuahua, a lo mejor, pero agrícola sí. Y pues sí, no le ha sido nada fácil a Michoacán. Pero bueno, Sí, tenemos que sigan conservando estos lugares, porque, bueno, a mí otro lugar que me encanta, o sea, siempre es Pátzcuaro, ¿verdad? Pero Uruapan a mí me fascina. Desafortunadamente, pues ya es que no hay tanta tranquilidad, pero esa hacienda de Uruapan, que es un espacio gastronómico y familiar, no sé si algún día fuiste. sí, a Europa en sí, bueno, a Europa en sí, a la hacienda no recuerdo, pero bueno, siempre Europa también, ¿no? Pues a la par que la capital de Michoacán, Morelia, o sea, siempre, bueno, se ha distinguido por su actividad económica, ¿no? Y ahorita, pues sí, lamentablemente las cosas no, pues no están tan bien que digamos, pero como dices, es importante conservar estas partes históricas, estos edificios, estos recuerdos, estos pedazos de historia, porque, bueno, no solo porque se han transformado con el tiempo y se han dado otros usos que ayudan a la economía del lugar, sino pues como también parte de lo que somos, ¿no? O sea, si bien la hacienda fue un producto o una organización, pues que nació en una etapa complicada de la nación o de ese entonces, pero ahorita hablar de haciendas, o sea, es que México está inundado, ¿no? De haciendas, algunas bien conservadas, otras pues, solo los vestigios, otras como seccionadas, ¿no? Porque también hay partes donde están como toda una extensión y cada, digamos que parte de la hacienda se ha distinguido, o sea, tiene un uso diferente, ¿no? O sea, como que hay aquí era
ya era antes la capilla, pero ahora es, no sé, un restaurante. O antes era el casco y ahora es un hotel, ¿no? O sea, Sí. como que conocer la historia en ese sentido es muy interesante. Y bueno, pues la de Uruapan en particular, bueno, pues también ayudan a entender como esas distintas funciones, ¿no? En las que hemos hablado de que se han dado a lo largo del tiempo de estas piezas arquitectónicas, ¿no? Sí, exacto. Y además, pues estas haciendas eran, que estaban conectadas con la economía minera, como te decía, que las familias migraban a lugares donde había minas. O sea, no sé. Luego yo me pregunto, ¿cómo, o sea, cómo le hicieron para venirse o comprar estos, títulos de alguna manera? Porque compraban unos títulos que eran de español, viejo, ¿no? Algo así eran. Entonces, pero estas personas tenían dinero, que yo a lo que he leído, que también fueron gran parte aportadores, los que aportaron más bien, dinero para los viajes de Colón, ¿verdad? Estas familias prácticamente pusieron los barcos, la comida. Entonces, estas grandes zonas mineras como Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, necesitaban enormes cantidades de alimentos, animales y materias primas. Entonces, las haciendas eran las que producían estos recursos, ¿no? Entonces, por eso estas haciendas también están ligadas a los conquistadores españoles, ¿no? A la época virreinal, que pues es cuando las construyeron y cómo se vincularon las familias. Pero sí, tienen mucha historia bien interesante, bien padre, ¿verdad? Sí, no, incluso yo por ahí leí que justo la hacienda agarró su máximo esplendor cuando ya las minas ya no daban tanto, ¿no? O sea, como digo, todavía existía la explotación, pero ya era menor. Entonces, pues se volcaron al recurso agrícola, ¿no? A los campos, al ganado. Y bueno, pues ahí se hizo una transformación importantísima y que bueno, pues ahora, o sea, cuando hablas de minas, yo justo, o sea, lo primero que me remonto es Guanajuato o Zacatecas, ¿no? O sea, como esos centros que todavía se llega a ver en el Cerro de la Bufa, ¿no? Así como puedes entrar a una mina, puedes hacer como esa visita a lo que antes era el trabajo. Y que bueno, pues hay minas que siguen funcionando, pero ya menor espacio, o sea, ya no hay tantas. Pero sí, imaginarte, ahorita que hablabas de la introducción, o sea, imaginarte en la mañana como en ese terruño, en esa tranquilidad, y que bueno, pues empezaban a laborar todos, y que había pues no sé, el paisaje natural junto con la riqueza laboral, junto con las cocinas, ¿no? Todo el engranaje en la cocina que se iban por el gallo o gallina, a preparar el pan, o sea, todo lo que implicaba, o sea, sí suena bastante bien, pero bueno, pues siempre como hablamos, hay la parte buena y la parte bonita y la parte pues no tan buena, ¿no? Sobre todo para los peones, para los jornaleros, para quienes sufrieron de esos despojos. Pero Pues sí, sí, otra hacienda más que ahorita nos vas a hablar es la hacienda de los Morales, ¿no? Bueno, hacienda sí, Los Morales. Uh-huh. sí. Es que me quedé en el tema acá de estas familias, porque tú decías, no eran tan. Es que había muchos conflictos, entonces, digo, a mí como genealogista me han hablado para probar el vínculo, para decir, oye, familia, este lugar me pertenece también a mí para la herencia, o sea, es tan importante todo esto de reconocer esta ancestría porque, pues como dices tú, no era tan fácil y pues buscando nosotros nuestros ancestros, pues podemos encontrar que pertenecían pues sí, haciendas que en la época de la independencia también pues fueron como sus lugares donde se escondían, ¿no? Como Morelos y todas estas personas. Y pues sí, definitivamente, después pues fue lo que fue Pancho Villa, ¿verdad? Que vino a decir, pobres campesinos, ¿no? Como dices, ya basta de tiendas de raya, ¿no? De que se dio en esta época. Como que también, pues sí. Yo sí he leído, ¿no? Que los pues eran esclavos.
los trabajadores y es muy triste. Pero bueno, Es muy como dices triste. tú, la Hacienda de los Morales está en Tacámbaro, que no sé si tú fuiste, esa sí no la conozco, pero he visto fotografías que también está bien bonita. Ujú. Este, Sí, 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 he visto las fotos. sí, En pues bueno, Tacámbaro, bueno, también llegué a visitar, es que cuando viví por allá, pues sí, hicimos grandes recorridos con mi familia y todo, pero bueno, pues también estamos hablando de Michoacán, de 113 municipios, que luego la verdad era complicado como recordar todos, pero bueno, es bonito sí, la verdad es Michoacán, que y Michoacán, lleno de historia, y lleno de cosas ricas, y lleno de tradiciones. O sea, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente lo de Pátzcuaro, ¿no? Del Día de Muertos, que bueno, pues es la más significativa, pero en cada cementerio pues también se hace una celebración en ese día, ¿no? Y como más íntima, como más, entonces, pues hablar justo también de estas cuestiones arquitectónicas, de estos edificios emblemáticos, pues es interesante pues para retomar esa esencia, ¿no? Porque sí, aunque bueno, cada cosa tiene su tiempo, ¿no? O sea, ahorita podríamos hablar de edificios inteligentes y lo que en un futuro van a decir, ay, cuando apenas iniciaban y cuando esto, pues sí, pero nos toca revalorar esa parte histórica de nosotros, como a través de las haciendas y a través de muchas otras prácticas que solemos relegar, ¿no? Entonces, pero bueno, la Hacienda de los Morales, pues es un bonito ejemplo también de Michoacán. sí, no, pues sí, también fíjate que en esa época se daban mucho los pleitos por tierras. Entonces, de alguna manera, nos ayuda mucho pues de alguna manera, ¿cómo decirlo? Bueno, no sé, a entender cómo eran las familias, porque dices que el fulanito que se casó con fulanita en los pleitos dicen, ¿no? Sí, claro. Límites de hacienda, derechos de agua, pastos o caminos, ¿no? Había conflictos también en las comunidades indígenas que reclamaban tierras que habían sido ocupadas por las haciendas. Entonces, todas estas nos permite reconstruir, esa es la palabra, reconstruir, pues estas familias, ¿no? Con quienes eran, quiénes eran los familiares, inclusive también los testamentos. Bueno, pero esto de los pleitos por tierras, los conflictos entre hacendados, no, pues es bastante, trascendente, ¿no? Para la genealogía de la historia, para ahora que sí, sí, de alguna manera entenderla y comprenderla, ¿no? Entonces, ¿qué rivalidades había? ¿Por qué Sí, se exacto. Porque divorciaban? además tener una hacienda era estatus, ¿no? Al Claro, final de poder. era o te daba un lugar en la sociedad. Sí. Entonces, pues, ¿cómo no lo iban a pelear si se trataba de no solo una propiedad, sino todo lo que implicaba, ¿no? Lo que simbolizaba? Entonces, sí podría entender esos pleitos abrumadores, y que, bueno, pues que todos querían justificarse parte de, o los dueños, o, ¿no? Pero bueno, también sabemos que muchos de esos lugares, pues, o sobre todo de la tierra, o sea, pues también se la agenciaron a la mala, ¿no? O sea, porque pues no había alguien que defendiera los derechos del campesino, o de quien trabajaba la tierra, ¿no? Por eso, pues, estos movimientos revolucionarios, por esto, el origen de los grandes líderes, ¿no? Zapata, Villa, y todos los ordenamientos alrededor. Yo estoy impactada de todas las leyes que se hacían alrededor de la tenencia de la tierra, alrededor de la propiedad, y ahora esta dice esto, y ahora dice esto, y ahora el ordenamiento no sé qué dice, y ahora el plan de no sé qué dice esto, ¿no? Porque pues había una vasta extensión. O sea, yo insisto, México es enorme en cuanto a recurso natural, y en ese tiempo, bueno, muchísimo más. Y pues por supuesto que se entiende que, bueno, pues para justificar, o para poder hacer una recreación, o una confirmación de los habitantes, pues son esos episodios para concluir en una Claro. investigación de genealogía como la que ahora hacemos, ¿no? Sí, pues sí, es que se escribía, ¿no? Hasta en los censos, ¿no? Quiénes eran.
se describía estas redes familiares, las estructuras de poder de la sociedad virreinal. Bueno, pues se le llama colonial, pero es la época virreinal. Entonces, claro. no solo fueron estos centros agrícolas, ¿no? Eran, como decía, los donde se construyeron las alianzas, se acumularon fortunas, donde surgieron conflictos que marcaron la historia de muchas regiones. Y pues, por ejemplo, eh, Morelos, que nació en bueno, en Tarímbaro, este, cómo se vincula también con, bueno, que Mom nació en Morelia, ¿verdad? Pero tiene su familia, también encontré una familia de él en Tarímbaro, y se vincula también como, o sea, cómo estos se fueron pues, los luchadores de la independencia también, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver las haciendas con las guerras de independencia, con todos los conflictos, inclusive hasta la revolución, porque pues eran refugios, escondites, cuarteles. Entonces, las haciendas creo que son una parte medular de México, no solo el México virreinal, sino pues así insurgente, ¿no? eh, y cómo además podemos a través de la información que encontramos en las familias que vivieron o construyeron esas haciendas, pues construimos nuestra misma historia. Y Sí, pues fíjate que a mí me llama mucho la atención que ahora buscando información sobre las haciendas, pues no hubiera alguna recopilación, algún libro, algún algo que hablara de eso. O sea, claro, los hubo hace 20 años, pero se van más al lado fotográfico, ¿no? Como más al lado bonito del paisaje y todo, y en realidad histórico encontré muy, 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 muy poco. Y esas ediciones pues son de hace ya, que te gusta? Como 40 años. O sea, yo creo que con el tiempo pues se ha diluido esa importancia, pues ese interés por la historia, ¿no? O sea, nos vamos con los grandes episodios, la independencia, la revolución, como un mosaico, pues así, o sea, palpable y muy trascendental, pero no nos vamos con lo pues inmediato, ¿no? O sea, estos edificios, el papel de la mujer en la revolución, el papel de la mujer en el movimiento de independencia, o sea, como que falta mucho por dónde rascar para formar todo pues una historia o una cultura, ¿no? O sea, histórica, pues, digamos, porque eh, es de verdad interesante que teniendo ahora tantas fuentes, ¿no? De investigación, pues no haya como estos materiales en los que pudiera uno, pues, leer más o documentarse más y verídicamente, o sea, porque pues para información en internet, pues un chorro mil, ¿no? Pero de que haya algo, pues histórico o de algún cronista o algo, si hay alguien ahí que nos esté escuchando, nos sí, está viendo y que, ¿no? Que pudiera como aportarnos para mayor entendimiento de las haciendas, porque es un tema fascinante, o sea, podemos rascar muchísimo más, como alguna vez lo dijimos, ¿no? También la parte culinaria, este, qué tipo de regiones o qué tipo de ecosistemas, ¿no? Había alrededor de una hacienda, o sea, como que hay mucha, es que es muy o diferente. sea, dato. Es que, por ejemplo, las haciendas del norte son muy diferentes a las haciendas del Bajío. Exacto, O sea, sí, Jalisco tiene también su propia, de alguna manera, pues estructura en que se hicieron las haciendas, Michoacán es otro, o sea, como que sí, o sea, definitivamente. Inclusive imagino que no has escuchado hablar de la Güera Rodríguez, que algún día vamos a hablar de la Güera Rodríguez, que ella tuvo muchísimo que ver con el movimiento de independencia. Y para mí yo, la conspiradora principal, por supuesto, que fue José Ortiz. Y los otros, pues les dieron el papel por el machismo de México, ¿no? Como digo, claro, esas en mis investigaciones yo he encontrado que ella fue la conspiradora principal, ¿no? Y ella, pues la tuvieron ahí cautiva en un cuadrito, pobrecita, todo lo que sufrió. Entonces sí, definitivamente hay que recopilar, reconstruir nuestra historia de México, porque no podemos dejarla ahí olvidada y luego que digan, ¿y eso qué es? Ahí, ¿no? En unos, no sé, 50 años, ¿no?
¿ese edificio qué es, no? Es la hacienda de Ucasanasta, ¿verdad? Y no Sí, van a saber qué onda, qué pasaba ahí, quién estuvo ahí, quién la construyó, por qué la construyó. Sí, definitivamente tienes mucha razón. Hay que escribir libros, ¿verdad? De todas estas haciendas en diferentes lugares de México. Y también, sabes que también hay estas leyendas, ¿no? De que yo creo que todas deben haber escuchado. Ay, es que en el muro, como tenían miedo los ricos de que les quitaran su dinero, los escondían en los muros y luego se quedaban ahí. Y ya ves que siempre hay historias de que, ay, sí, están en los muros de la hacienda tal, hay un tesoro escondido, ¿verdad? sí, claro, bueno, de hecho, pues yo siento, ¿no? Que todo México tiene tesoros escondidos, o sea, claro, digo, ya las ciudades pues ya invadieron los terrenos y los edificios y todo, pero pues también cuánto vestigio prehispánico no se ha encontrado cuando abren una línea del metro, ¿no? O cuando abren un centro comercial, o cuando excavan para hacer un rascacielos. O sea, pues claro, porque todo está enterrado y sobre todo en las haciendas, en ese ánimo por proteger la herencia, porque no se sepa dónde guardo los, pues no sé qué moneda era, o sea, los reales, o no sé cómo era, pues sí, habrían, pues ahora sí que boquetes en las paredes y órale, ¿no? A enterrar Póntelo ahí. ahí o hasta, o cartas, ¿no? También, cuánta cosa no habrá también. Digo, tampoco vamos a ir a picotear todos los muros de las haciendas para descubrir algo, Ah, pero sería muy padre pues hubiese alguna que nos dijera, miren, aquí hubo hay tal cosa, detector de ¿no? metal, Mari. Hay detector, puede ser. Ah, bueno, pues sí. Y luego que hacemos nuestra excavación. No, pues eso ya es imposible, ¿verdad? O sea, ella lo protege, pero pues, pues sí, ¿no? Interesante saber que, que cómo escondían el dinero, ¿verdad? En esa época no había bancos, pues mételo ahí y vámonos, huyamos, porque, Sí, pues, las joyas, ¿no? La plata, el oro, todo lo que pudieran esconder y todo lo que podían resguardar y que bueno, pues al final, que dice uno, pues para qué guardas si al final, si te vas de este mundo, pues nada te llevas, ¿no? Y sí, seguramente muchos perdieron ahí grandes fortunas por proteger y a la mera hora pues ya ni utilizar. Pero bueno, sí, vamos a dedicarnos a la búsqueda de tesoros. sí, ¿no? Y también la vida, fíjate que mi abuela, me contaba que pues ella le escondían, ¿no? O sea, donde guardaban el maíz, métete ahí con la hermana cuando veían a los revolucionarios venir, porque se las llevaban los revolucionarios, se las Exacto, llevaban, exacto. entonces no, pues córrele. Y la pobrecita, pues se escondían ahí, a veces ni alcanzaban a llegar, luego estaban por días ahí, por días escondidas ahí, les picaban las ratas, pobrecitas, o sea, no, no solo los tesoros, ¿verdad? También la vida, tantas mujeres que pues yo creo que se perdieron, tantas hijas que, Vidas ahí también que, pues sí, o sea, o estas leyendas, ¿no? También de los, pues si hay algún fantasma, algún espíritu que pues también es energía al final, ¿no? O sea, capaz de que sí hay por ahí alguien vagando por el lugar, porque pues cuántas cosas, cuántas historias no se habrán dado dentro de esas paredes. sí, pues imagínate cómo dicen, ¿verdad? Si las paredes hablaran, Si ¿cuántas las cosas paredes hablaran. dirían? Pues sí, es nuestra historia como mexicanos, ¿verdad? Y que pues es muy interesante reconocerlas, platicarlas, ¿no? Porque eh, yo he visto que es importante porque pues es nuestra memoria, la familia también es de alguna manera nuestra herencia, no veo que en México le importe mucho, porque si tú vas a la calle y le dices a alguien, oiga, ¿cómo se llama su abuelito? Oiga, no, pues no sé. ¿Cómo que no sabes? No. Como que esta cultura que nos dejó España, ¿no? Olviden su historia, eso es muy malo, ¿no? Como que se quedó muy arraigado en el México de hasta ahorita, ¿no? Desde entonces, del virreinato hasta ahorita, como que.
No sabemos de quiénes son, de dónde vinieron. ¿Tú no sabías que tenías familia en Zacatecas? Pues, No, no, para nada. O sea, o no, sea, incluso ahorita que lo mencionas, ese olvido, o sea, es que también se ve mucho en los cementerios, ¿no? O sea, sí, que, claro. que ves muchas tumbas abandonadas, que pues dices, aquí sí, de plano no viene ni la ardilla, ¿no? A nada, o sea, Es que se porque pues mueren las hay, familias, Mari. Es que o eso es lo que sea, tienen las familias. Cuando están en la ciudad se acaban las familias. Por sí, ejemplo, tú no tuviste hijos, yo no he tenido hijos, no tuve hijos, ¿no? Entonces, las familias se sí, acaban. Entonces, sí, ¿quién va a exacto, ver la tumba? Pues ya no, ¿verdad? sí, ya no hay forma, sí, sí, sí. Pero sí, sí llama la atención, ¿no? Porque luego, por ejemplo, ahora que voy a la cuestión de que mi mamá está enterrada, bueno, sus cenizas están en el Panteón de Dolores, pues obviamente ahí es como, o sea, de estos grandes monumentos, ¿no? O sea, que dices, ah, pues quien lo construyó, pues en su momento yo creo que fue una persona muy adinerada, porque pues son construcciones muy, pues, bien elaboradas y todo, y sin embargo están abandonados, ¿no? O sea, pues o se fueron, o de verdad no habrá ningún descendiente, o sea, sí, sí llama la atención. Pero bueno, en otro momento hablaremos también de los cementerios. Sí, claro, son temas súper interesantes porque hay mucha información. Así es, Yuri. Información. Pues sí, esto es lo que queremos hacer, Mari, recordarnos que nuestra historia pues está escrita en los edificios. Esto es nuestro México, ¿verdad? Pues muchas gracias por a todos por acompañarnos. Gracias, Mari, por platicar siempre bien padre. A Pues, ti, Yuri, por conocer tanto. Me impresionas todo no, lo que pues traes tú, en la yo te cabeza. admiro. Pero una lectora y eso es muy padre, ¿verdad? Platicar con alguien lector es bien interesante. Muchas gracias, Mari, Así porque es, siempre Yuri. haces la plática muy, muy interesante y amena. Les mandamos Gracias, muchos igualmente. saludos. Nos Hasta luego. vemos. Adiós a todos. Bye.